Aquí y bueno, este sería una cronología. ¿Sí? Estamos aquí, yo de repente la próxima lo hago con tablero para ir señalando los... Sí, estamos, 1937 Getúlio Vargas entra al poder, que sería una tipo de dictadura de Perón, o sea, una dictadura nacionalista que no va a ser arrasadora con los trabajadores. De hecho, Getúlio Vargas es el que inventa la cartera de trabajo, ¿sí? Porque es después de la crisis del 29, ¿sí? Y ahí en la crisis del 29 se dieron cuenta que nos íbamos a arruinar, ¿no? Pero después se volvieron a empoderar en el 73 y acabaron con todo hasta nuestros días. Pero esa es la historia del mundo. Vamos a Mario Pedrosa. Trabaja en la Unión Panamericana, que ahí van a aceptar a muchas personas en los años 40, ¿sí? Y en 1944 va a hacer el artículo sobre Calder. Hay dos artículos importantes sobre arte de Mario Pedrosa en la primera mitad del siglo XX. El primero es en el 33, ahora no estoy así, el artículo sobre Kate Kollwitz. Kate Kollwitz es una expresionista alemana, debe estar en la siguiente, ¿sí? Que nunca sale de Alemania, pero es la sensación en China y en Brasil. Sí, muy influenció, esta Kate Kollwitz influencia a Flavio de Carvalho, que es un artista que ahora se está volviendo muy importante, es como el primero que hace un performance en Brasil en los años, en el 22. Sí, el performance consiste en andar, en andar del lado opuesto a la Semana Santa, a la procesión de Semana Santa, y pues casi lo linchan. No salió vivo, sí, pero los trajes de Flavio de Carvalho son bien interesantes. Es un artista que está volviéndose muy importante en Brasil. Ahora, y que en una primera fase es influido por Kate Kollwitz, en que Mario Pedrosa ve una mujer. Mario Pedrosa está muy interesado en mujeres oprimidos, esclavos, o sea, en los reyeitados, en los expulsados de la sociedad, ¿sí? Y escribí un artículo sobre feminismo y decía que cuando uno cuando uno habla de feminismo está hablando de oprimidos, ¿sí? Ahí vamos todos, o sea, por eso es que los que decían en el artículo, los que no les gusta el aborto por lo general no les gustan los derechos de trabajadores, ¿sí? Porque el problema es que la mujer deje de ser una propiedad del hombre, ¿sí? Entonces, por lo general, cualquiera que esté luchando por los trabajadores va a estar supremamente interesado en todos los excluidos, ¿sí? En liberar del yugo social, ¿sí? Entonces, bueno, esta es Kate Kollwitz, y fíjense cómo influye, ¿no? Esto parece gráfica latinoamericana, ¿sí? Muy de Berlín, muy Los Trabajadores de 1930, pero fíjense que parece gráfica latinoamericana, que va a influir en todo el grabado de Brasil, ¿sí? Y va a ser grabado, ¿sí? No, adiós al original, adiós al arte burgués, vamos a hacer original múltiple, como propone Walter Benjamin, ¿sí? Va a tener esa carga. Pasa al siguiente, que es esta imagen está mal, ¿no? Como pixelada, ¿o no? De repente, por lo que yo lo veo desde aquí. Cándido Portinari, en Brasil, va a ser el que toma la bandera de los muralistas mexicanos, ¿sí? Va a ser el encargado de pintar el labrador, tanto el obrero como el campesino, que serían los dos bases de la revolución, ¿no? Este labrador, que lo primero que hace es cortar el arbolito, ¿no? Que la otra vez salíamos con María, con un campesino que defiende el páramo de... no, mentiras, ya me acordé, no, pero era otro. Pero defiende un páramo y fue muy hermoso, como cerca de Chingaza, y fue muy hermoso porque él nos contó hace 30 años, yo quemé todo esto,
sí, y él lo había quemado todo, y ahora comprendí que no era para quemarlo, pero yo soy el que lo conozco. O sea, sí, y lo restauró, sí, y gran parte de la finca de él está en el páramo, de la finca familiar, y no están, o sea, tienen sembrados pocos, pero ya consiguieron hacer un equilibrio. Bien, este es Portinari, ¿sí? Y este es Lazar Segal. Lazar Segal es un tipo que llega, un ruso, llega en navío de inmigrantes, lo traje por la belleza de hoy, estos inmigrantes que están en todo el mundo, no todos somos inmigrantes, no, todos somos inmigrantes, no. Y Lazar Segal va a ser parte, él viene del grupo de expresionistas alemanes, viene de una nueva pintura, va a llegar a Sao Paulo y va a liderar un arte social, ¿sí? El otro entonces va a ser Portinari y obviamente Mario Pedrosa está con ellos. Este es un Portinari, digamos que Portinari tiene otras fases. También, este sería el Portinari clásico de arte social, pero hay otros Portinaris que son bellísimos, que tiene diferentes fases. Entonces, pasemos a la siguiente. Y Mario Pedrosa comienza a estudiar, o sea, él hace el artículo sobre Kate Kollwitz en el 33, escribe sobre los artistas comprometidos socialmente, pero en el 44 va a haber un nuevo rumbo. Yo no sé si tiene que ver con la echada de Trotsky, yo no sé por qué tiene que ver, pero él ve a Calder, se vuelve amiguismo de Calder, y ve en Calder lo máximo. O sea, él dice, él ve en Calder, además que chistoso porque Mario Pedrosa siempre ve un obrero en todos, ¿no? Él ve en Calder un obrero, ingeniero, que trabaja con lata, no con mármol, no con materiales nobles, sino que trabaja con lata y que le va a enseñar a todo el mundo a hacer escultura con sus moldes que todo el mundo puede hacer. Sí, entonces fíjense que ve una reproducción técnica, ve una posibilidad de reproducción y ve una posibilidad de entrar por otro camino de la percepción, entrar por otro camino a cambiar la forma como nos relacionamos con las cosas. ¿Sí? Aquí Mario Pedrosa está sin partido, no, está sin partido durante un buen tiempo. Y pasa a la siguiente. Entonces esto es 1944, este es Mario Pedrosa con Calder. ¿Sí? Calder va a ser muy importante en América Latina. Él construye el techo del auditorio de la Universidad de Caracas, que es lo máximo, o sea que es el dictador, lo construye con un dictador, ¿no? Que es el que les da la plata, porque va a ser una super reunión de todos los dictadores, no, porque es como en el 50, pero va a ser una reunión económica, política, todo esto, y quiere terminar la ciudad universitaria de Caracas para hacer la reunión ahí, y entonces le da a Vilanova Archigas, Carlos Raúl Villanueva, él le da toda la plata del mundo para que haga lo que se le dé la gana. O sea, entre los que trae a Calder, trae a Leyer, trae a este que es el primero óptico, que es un poco Vasari, ¿sí? O sea, sí hace, y de ahí va a salir el cinetismo venezolano. Pero cuando van a hacer el auditorio con Calder, se acaba la plata. Se acaba la plata y lo que quiere hacer Carlos Raúl Villanueva es un gran móvil en mitad del techo, en la campana del auditorio, ¿sí? Pero se acaba la plata y Calder entra al auditorio y lo ve y dice, ¿esto tiene sistema de sonido? Y le dice, no, todavía no. Y le dice, pues hagámoslo. Yo hago o sea, en vez de un móvil, hace todas las placas gigantes para contener la onda sonora. ¿Sí? Y Calder es ingeniero, entonces queda un auditorio maravilloso y había un profesor en Caracas, Pereira, que llevaba a los alumnos para más o menos saltar encima de los módulos de Calder, porque son tan fuertes que se puede uno subir y saltar. ¿Sí? No me llevó, pero algún día. Entonces, bien, pasa, Calder va a hacer
muy, muy visto en América Latina. Esta vez yo traje una foto no muy buena. Esto se llama La Viuda Negra. Esta de acá, ¿sí? Que es un móvil de Calder que queda en el Centro de Arquitectura, en el Instituto de Arquitectura Brasileiro, sí, que ahora está yendo como lo prestan a veces, sí, pero esto yo me acuerdo, yo iba por Sao Paulo, sí, caminando así por Sao Paulo, y yo me acuerdo cuando lo vi la primera vez. Es una calle de prostitutas y travestis, no, está completamente, o sea, este edificio está completamente caído, y yo iba caminando cuando, eso es un Calder. Sí, y comencé a mirarlo, no, y escondía detrás de un poste porque yo me lo iba a robar, no. Yo decía, no me pueden ver, y entonces yo me escondía detrás del poste a mirar mi Calder, y hice un plan de esas que hacen los colombianos, que nunca sirve para un carajo. Yo hice un plan para robármelo el 31 de diciembre a las 12 de la noche, cuando todo el mundo, pues, ¿quién me va a ver? Además que era solo romper un vidrio, llevar una escalerita y cogerlo. Sí. Y yo decía, ese es un Calder, y yo lo evaluaba. No me la pasaba con el calculador evaluando. Y yo decía, no soy capaz de venderlo. No, o sea, yo ya lo tenía y yo no era capaz de venderlo. Hasta que dije, Julia, ya, para. Y un día pasé y me lo había quitado. ¿Dónde está mi Calder? ¿Quién se lo robó? Después se lo había llevado para el Instituto Cultural del Banco Itaú. Sí, después yo era, no, pero por favor reclamen, o sea, mi sueño. Sí, o sea, me acabaron con mi paseo. Sí, este Calder es absolutamente hermoso, sí, y es completamente negro, sí, que es bastante peculiar en Calder. Todavía en una época que podía convivir esto, sí, no sé si es de Brecheret, con una arquitectura moderna muy interesante, que podían convivir los cuadrados con lo figurativo, sí, no estaban completamente separados. Entonces pasa a la siguiente, y el otro importante es Max Bill, ¿sí? Que va a ser para toda la generación que tiene 20 años en 1955. Digan ustedes, para la generación Felisa Bursti, ¿sí? Esa generación que nace en el 30, 35, ¿sí? Va a ser Max Bill, muy importante porque no es figurativo, y ellos tienen el sueño de poder hacer un arte matemáticamente predecible, ¿sí? Él va a ser el que gana la primera Bienal de Sao Paulo por Jorge Romero Brest, ¿sí? Jorge Romero Brest es el crítico de Brasil. Jorge Romero Brest es el maestro de Marta Traub, ¿sí? Y Jorge Romero Brest llega a la Bienal de Sao Paulo, primera Bienal, y tiene como 5 minutos para ver la cosa antes de la deliberación. Sí, entonces escribe, porque él era, se creía el tipo más importante del mundo, ¿sí? Y entonces él va por toda la Bienal corriendo para darle premio a alguien rápido, y cuando ve el Max Bill dice, no hay cómo, ¿sí? O sea, es Max Bill y es Max Bill y pueden pelear todos, pero es Max Bill. Pero más o menos todos estaban de acuerdo, ¿sí? Entra un nuevo arte. Ahí imagínense el Portinari, imagínense la Zarcegana. O sea, ellos lucharon por la revolución, por sus figuras, por su trabajador, y gana esto. ¿Sí? Ahí va a comenzar entonces Mario Pérez se gana los segundos que lo odian. ¿Sí? O sea, ya se había ganado los luchadores del Partido Comunista, pero se ganaba todos los artistas figurativos de Brasil. No hay cómo. ¿Sí? Y le dicen que es un traidor. Acerca de Calder. Calder se mostraba como precursor de cierto arte desmitificado de nuestros días, con sus móviles, su circo de juguetes, su humor, su prosaísmo, su plebeísmo, de materiales sujetos a desgastes inmediatos, alambres, cascos de cristal, láminas, etc., y por consiguiente a ser destruidos sin pérdida de su sacrosanta unidad. Él veía en esa escultura materiales no nobles, ¿sí? No un material que fuera a durar para siempre. Veía una pérdida del aura del artista,
que va junto con la pérdida de la fantasmagoría capitalista. ¿Sí? Ahí van juntos, en ese sueño de que el objeto de arte deje de ser valioso porque es objeto de arte y se vuelva valioso porque es un juego, y que el dinero también deje de ser valioso y que nos liberemos de todas estas cosas que nos atan. Entonces, 1944, escribe el artículo sobre Pedrosa, sobre Calder. ¿Sí? En 1945 Getúlio Vargas se suicida, ¿sí? Y Mario Pedrosa, se acaba la dictadura y Mario Pedrosa vuelve a Brasil. No, vuelve, es impresionante, o sea, vuelve nuevamente, o sea, ya se aburrió de Rosa Luxemburgo, y vuelve a hablar de arte. ¿Sí? Este es el periodo en que Mario Pedrosa deja la política, digamos, a un lado, para meterse a fundar una estética, ¿sí? Una estética realmente a fundar un apartamento en Ipanema donde se iba a reunir todo Río de Janeiro, ¿sí? Todos iban a entrar a su casa en Río de Janeiro, iba a crear la generación neoconcreta, ¿sí? Él lo invita Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo es un millonario de Brasil, ¿sí? Que tiene unas fábricas de tejido y que un día va a Venecia y ve la Bienal de Venecia. Y entonces vuelve a Brasil y dice, ay, ¿por qué no hacemos una Bienal? Sí, pero lo dice así como, pues, mira, había algo así, cada país manda sus cosas y hacemos la Bienal acá. ¿Sí? Y pues le dicen, bueno, hagámosla, y la hacen así como sin mucho, ¿sí? Dice, el mejor texto de Mario Pedrosa es la Bienal de aquí para allá. Bueno, esos textos han desaparecido de internet en los últimos tiempos, como mi Calder, ¿no? Han desaparecido. Yo creo que los herederos los están sacando porque, bueno, mi idea es que van a hacer una publicación grande porque el MoMA ya se apropió de varios derechos y tradujo todos los textos al inglés, que fue bueno, pero no están en español y no los estoy consiguiendo por internet como antes los conseguía. ¿Se acuerdan del ICA, el Instituto de Mary Carmen Ramírez? Quitaron los textos de Pedrosa, ¿sí? Yo estoy aterrada, ¿sí? Y ahora yo pongo a leer a Mario Pedrosa en inglés y me da escozor, me muero de la rabia. Sí, y yo veía que esto iba a pasar, pero me puse a traducirlos y claro, me dio artritis, o sea, me dio, ¿cómo se llama? Tendinitis, sí, porque no voy a conseguir traducir todo eso nunca. Pero dice, el mejor texto de Mario Pedrosa es la Bienal de aquí para allá, sí, a Bienal de acá para allá. Yo lo tengo para los que quieran, lo tengo en portugués, sí. Y él dice, la primera Bienal en 1951 fue un acto que apareció en la época a los ojos de su propio creador, Francisco Matarazzo Sobrinho, como un gesto, una iniciativa del momento, que no obligaba necesariamente a seguimientos. Así como quien bota una semilla de zapote en el patio de su casa para ver si coge. Por supuesto, estaba presupuestado que el gesto estuviera sujeto a haber experimentado la fruta y haber gustado de ella, ¿no? Entonces él bota la semillita y la hace en 1951, ¿sí? Y le va bien, le va bien. Y entonces en 1953 coincide con el aniversario de la ciudad de Sao Paulo y le dicen y le meten toda la plata, ¿sí? O sea, la alcaldía de Sao Paulo dice, es nuestra oportunidad de lucirnos. Y dice, hagamos de aniversario una Bienal con todo. Y Matarazzo, ahí ya contrata a Mario Pedrosa, lo manda a Europa para buscar obras. ¿Y qué consigue Pedrosa? Es que la Guernica. Bueno, vengo con la Guernica. El otro que consiguió vino con Picasso, con Klee, con Calder, bueno, vino con todos los mejores artistas de la primera mitad del siglo
invitó a Orozco, a José Clemente Orozco de México, invitó a Rufino Tamayo. Esto era sí, una exposición de arte volumen que la Guernica no alcanzó a llegar a la inauguración, vino después. Y me recuerda en el 98 cuando Paulo Herkenhoff, que es en este momento el mejor curador de Brasil, hizo la exposición de antropofagia, sí, que es la 28 Bienal, que es, sí, 28, que es absolutamente maravillosa. Pidió, él quería, era la antropofagia, y pidió que los españoles le prestaran el Goya de Saturno devorándose a sus hijos, que es un cuadro grande, ¿sí? Y los españoles le dijeron que sí, y después le dijeron que no. Y ahí Herkenhoff les digo, bueno, me dicen que no, pues entonces no viene ningún español a esta Bienal, ¿sí? Están todos dispensados, hechos a todos los españoles. Y entonces todos los artistas españoles fueron a hablar con el gobierno, por favor, queremos ir a la Bienal de Sao Paulo. Y fueron, o sea, fue a través de esa, ¿cómo se llama eso? Presión, sí, pero tiene un nombre peor. Si tú no me prestas eso, no dejo de ir a tus amigos a mi fiesta. ¿Sí? Y fue a través de, yo lo escuché el año pasado que contó eso y yo era, no, Dios mío, qué maravilla, porque yo decía, ¿cómo se lo trajo? ¿Sí? Además porque lo puso en una pared así, aquí está el Saturno y aquí está un héroe de la independencia de Brasil, pues de la independencia, ¿no? Que se llama Tiradentes, que era como el primero independentista, pues, bueno, no voy a contar la historia de Brasil, pero Tiradentes en castigo lo cortaron en pedazos. Entonces está por un lado Saturno devorando a sus hijos y por el otro lado Tiradentes en la Bienal de la Antropofagia. Eso era, y un brasilero con Goya, o sea, eso era una locura. Entonces, bueno, Mario Pedrosa, bueno, y el Goya llegó 3 días después y el día anterior a la apertura la Bienal se inundó. Entonces, afortunadamente no tenían el Goya, pero fue así como, y además muy raro que ese edificio se inunde, no sé por qué ocurrió eso. El punto es que Mario Pedrosa se consiguió el Guernica de Picasso y lo trajo y lo expuso en Brasil en el 53. Debe estar ahí. Fíjense que es el 4º centenario de la ciudad, 53-54, ¿sí? Va a ser la Bienal. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Esta es la sala de Halle, no era en el edificio que es la Bienal ahora, no estaba hecho, ¿sí? Era en las Industrias Matarazzo, no sé. Pasa a la siguiente. Y pues la Guernica. Y yo no sé, después pues nunca más la van a dejar salir, a menos de que nos inventemos algo. No comience. Y no hay foto de Mario Pedrosa con la Guernica. Pasa al siguiente. Y esta. ¿Pero venía de Nueva York, Guernica? No estaba en Nueva York, estaba en Italia. Tenía que estar en Nueva York, pero por alguna razón se la habían prestado a los italianos. ¿Sí? Y entonces la consiguieron traer, ¿sí? Pero lo natural es que hubiera estado en Nueva York. Entonces, Bienal del 52, del 53-54 y Bienal del 61. Yo quería leerles los artistas que la había traído, pero yo creo que traje justamente la hoja que no era. Es algo extraño. ¿Qué me pasa? Sí. Tenía la lista de los artistas. Bueno, entonces la Bienal del 53 es una Bienal, ¿cómo se llamaría? Espectacular, así como wow. Sí, la Bienal del 61 es la 10ª Bienal. Abren el edificio de Niemeyer, que es una vaina, o sea, uno no lo termina, son como 5 días para recorrer cada Bienal. Sí, uno tiene que irse en tenis y como llevarse el termo, porque es mucho, o sea, no se acaba nunca, ¿sí? Pues ahí lo ven, ¿no? Esto es en la inauguración del edificio, hacen la 6ª Bienal
Y Mario Pedrosa va ahí a hacer una bienal mucho más investigativa, ¿sí? Mucho más utópica. Es una bienal pensada para destruir las dos cosas del arte que serían autoría y originalidad. ¿Sí? Hacer una bienal que no tenga autoría y originalidad, pues ahí es como que no tenga arte. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a poner? Entonces se consigue unas pinturas, no traje mi... pinturas paleolíticas australianas, caligrafía japonesa, caligrafía japonesa, arte popular de Paraguay, y no me acuerdo el cuarto. ¿Sí? Además de todos los artistas, de las representaciones nacionales, todo eso, pero hace una cosa que es para acabar con la fantasmagoría del arte, ¿sí? Mostrar que el arte no es una cosa que se le ocurre a una persona, sino que es un asunto social, ¿sí? Entonces que el arte es una necesidad vital y que no nace con la modernidad ni nace con el autor, ¿sí? Sino que es un juego que viene desde estas pinturas paleolíticas australianas y hay algo muy bello en Pedrosa, que yo lo creo, ¿sí? Y es que la humanidad es una sola. O sea, hay una universalidad que no se resigna en esta época de posmodernidad en donde ya no existe la humanidad. ¿Sí? Yo pienso que mucho más que haya pluralidad, o sea, que el discurso de pluralidad pica más que envuelve. Yo pienso que todos nos comprendemos. O sea, que si a uno al final lo ponen con un paleolítico australiano, a través del arte nos comprendemos. ¿Sí? Porque somos humanos, nos comprenderíamos, o sea, hay una posibilidad de diálogo que trasciende las culturas, ¿sí? Y en la percepción estaría esa llave. Esta bienal es bellísima, no hay fotos, la bienal es el catálogo de la bienal es así de grande, y no tiene fotos porque en ese momento los catálogos eran como directorios telefónicos, o sea, como que te dan la lista, artistas, pero vale la pena ir a hacer una investigación sobre esa bienal, y esa bienal es la última bienal que coordina Mario Pedrosa. Ahí se sale, ya no vuelve a trabajar con Matarazzo, ¿sí? Y se va a hacer otras cosas, ¿sí? Se va a organizar otras exposiciones. ¿Pasa? Esto es en Sao Paulo, ¿sí? Y aquí tengo que hacer otra... Esto es en Sao Paulo, ¿no? Afortunadamente Mario Pedrosa consiguió trabajo en Sao Paulo con Francisco Matarazzo, ¿no? Porque él en Río, en 1949, está buscando un trabajo, ¿sí? Y aplica para ser profesor de la Universidad de Brasil, que ahora es la Universidad de Río de Janeiro, que ahora, que entre otras cosas está cayendo, o sea, tú entras al baño y se te cae la puerta, ¿sí? Que no, o sea, y es una joya arquitectónica, es una belleza, y le acaban de quitar todos los fondos, y está en unas condiciones, o sea, el plan es cerrar la Universidad de Río de Janeiro, que era la Universidad de Brasil, ¿sí? Entonces, bueno, Mario Pedrosa aplica al concurso para ser profesor de la Universidad de Brasil, ¿sí? Y para eso tiene que escribir una tesis, o sea, en vez de tener doctorado, tiene que escribir como si la tesis de doctorado, ¿sí? Y la tesis de doctorado de él, que no he podido encontrar la carátula así en internet, y no, esas cosas que uno no toma foto, y se llama de la naturaleza afectiva de la forma, ¿sí? De la naturaleza afectiva de la forma. Y esto es importante porque la próxima bienal se va a llamar, o sea, la bienal de este año que abre en septiembre se va a llamar Afinidades Afectivas, ¿sí? Retoma Mario Pedrosa. Entonces, él va a presentar la tesis y no pasa el concurso. No, presenta un mamotreto, mira eso, y es bien aburrido. Sí, Mario Pedrosa
la Bienal de aquí para allá es muy chévere. Él es chévere en artículos pequeños. Cuando se pone a escribir libros grandes, es denso. Sí, y bueno, no pasa, es una tragedia. Y entonces por eso se va a Sao Paulo a hacer la Bienal. Pero esto es, nuevamente, todo es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo porque va a estudiar la teoría de la Gestalt, la teoría de la forma. Y ahí es como él va cambiando. ¿Sí? Cambia de realismo social y de la figuración a una abstracción. ¿Sí? Él entonces va a meterse a estudiar esa escuela y va a traerla a Río de Janeiro, a Sao Paulo, nuevamente cuestionándola, ¿no? Estos son típicos de la Gestalt, ¿no? Los ejercicios de percepción. La Gestalt va a cuestionarse cómo percibimos, ¿sí? Después de 4 siglos, son como 4 siglos desde Descartes, ¿sí? Hasta nuestros días, Descartes nos hizo un mal infinito, que fue decir que existía la res extensa y la res cognitas. ¿Cognitas? No. ¿Cómo es que te dice? Cogitate, es decir, somos ese es el famoso pienso, luego existo. Sí. Soy un ser que piensa. Eso. Que es la... Pienso, luego existo. Pienso, luego existo, yo soy un ser que piensa. Eso. Más o menos que es la, digamos, desde donde se edifica la posibilidad de percepción del mundo. Todo lo que pasa a través de la razón merece ser pensado porque es, digamos, es verdad indubitable. Es como si fuera una aserción lógica, ¿sí? Pero entonces, pero es un mal infinito porque él se inventó la res cognitate, sí, que no he podido aprenderme porque yo creo que mi repulsión es tanta, sí, el cogito que es eso. Y entonces uno piensa aquí, ¿no es cierto? Y por el otro lado está el mundo, ¿sí? Y es un mundo que se llama res extensa, ¿no? Entonces res es cosa y la cosa extensa, o sea, esto se caracteriza porque tiene unas dimensiones, ¿sí? Es tridimensional y lo puedo leer en términos de dimensiones, ¿sí? Era tanta, o sea, yo no sé que esto existe porque lo veo y porque lo toco, ¿sí? Sino porque lo puedo describir en dimensiones. Era tanta la locura de Descartes que ni siquiera le interesaba el peso, ¿sí? O sea, más o menos negó la ley de la gravitación universal, ¿sí? Porque qué feo que las cosas pesen, ¿no? O sea, como, oh, qué material, ¿sí? Como, oh, no, sí, esto pesa, ¿sí? Es demasiado material y porque no podían saber la razón de la gravedad. Él, en la Gestalt, sería veo, toco, luego existo. Y luego la cosa existe porque yo la veo, ¿sí? Ahí va a empezar una revolución en la percepción y en la conciencia, ¿no? El mundo, o sea, y es una cosa que es: el mundo existiría si yo no estuviera aquí. O sea, el mundo existiría sin percepción, sin que yo lo vea. Sensibilidad versus razón. Sí. Y sensibilidad, afectación, ¿sí? Afinidades afectivas, ¿sí? De la naturaleza afectiva de la forma, cómo te afecta el mundo y cómo puedes ver a través de cómo puedes comprender el mundo a través de la percepción. Mario Pedrosa y la Gestalt se van a enfocar en el ojo, ¿sí? Después van a ver otras salidas. Entonces, en la Gestalt, no, miren que ahí vemos el cubo. No, ellos van a comenzar con una serie de experimentos, de posibilidades de qué sería la forma y qué sería el fondo. No, a mí eso me da dolor de cabeza, a todos, ¿o no? ¿No? Uno lo piensa mucho, sí. Pero no les da dolor de cabeza. No, no, es insoportable. ¿Cuál es el fondo? Sí. ¿Y cuál es la forma? Defíname. Sí. Pasa a la siguiente. Y además, sí, nuevamente entre fondo y forma, ¿no? Entonces uno ve con el ojo, pero inmediatamente el cerebro identifica,
Y el cerebro te dice perfil, copa, perfil, copa, perfil, copa. ¿Sí? El cerebro inmediatamente va a identificar la forma. Uno percibe también con el cerebro. O sea, el cerebro te va a organizar esa percepción. Pasa al anterior, devuélvete esto. Y además que no solamente vemos el plano, vemos la tridimensionalidad, que es aún peor. No, porque la ficción es una ficción mentirosa pensar que ahí hay un cubo. Sí, eso se lo inventó Rafael y todavía estamos intentando quitarnos a Rafael de encima, que fueron lo que intentaron los pre-rafaelistas y es mi misión, ¿no? Porque eso, ahí no hay un cubo, ¿sí? Mondrian odiaba las diagonales porque la diagonal te engaña. La diagonal te va a dar un espacio donde hay una bidimensionalidad, ¿sí? Entonces ya es un engaño, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer una percepción no engañosa? ¿Sí? Pues dibujando un Mondrian, ¿sí? Un cubo, un cuadrado, ¿sí? Pasa a la siguiente y a la siguiente. Esto. Me demoré un montón de tiempo en verlo. ¿Ya vieron las letras? Ay, sí. Yo me demoré un montón, yo no entendía Yo veo una pintura precolombina. También, uno ve lo que quiere ver. Yo veo un tridente, veo un símbolo del mal. Pero entonces, ¿y cómo uno le añade significado? ¿No? Entonces hay varias cosas. El fondo, forma, uno no ve la suma de partes, ve la forma, ve el todo.